Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, Buen Buen día, ¿qué día, tal? buen día. vamos a empezar nuestra clase, doctora Rosana. Sí, buen día. Un minutito, un ratito nomás. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, Vamos a ver hoy lo que se hace en el laboratorio para evaluar la función renal. Normalmente hacemos 4 determinaciones, que son la determinación de urea, de creatinina, de ácido úrico y de proteínas en orina. O sea, eso es así básico. Y después se hacen un montón de cálculos, por eso tienen que estar así súper atentos para poder hacer los cálculos e interpretar. Entonces, la primera determinación que hacemos en el laboratorio es la determinación de urea, en la cual hay reacciones acopladas donde la principal enzima es la ureasa. Entonces, la ureasa desdobla la urea en amoníaco, amonio y CO2. Y este amonio después da una reacción donde el producto final es el azul de indofenol. Y la concentración, o sea, la absorbancia de esta azul de indofenol va a ser directamente proporcional a la concentración de urea de la muestra. Entonces hacemos estas reacciones acopladas, hacemos la lectura en el espectrofotómetro y ahí nos sale la concentración de urea de la muestra. Entonces, ¿qué tipo de muestra necesitamos? Una muestra libre de hemólisis, suero libre de hemólisis o puede ser plasma con heparina. Y las sustancias que interfieren son anticoagulantes con fluoruro y citrato, ya que estos pueden inhibir a la ureasa y nos van a dar valores falsamente bajos. Y también los vapores amoniacales, por ejemplo, la contaminación con humo de cigarrillo. Tenemos los valores de referencia de la urea, urea en sangre, urea en orina, y también el nitrógeno ureico que se obtiene dividiendo la concentración de urea dividido 2.14. La siguiente determinación es la determinación del ácido úrico. Acá también hablamos de reacciones acopladas, pero la principal enzima es la uricasa. Y ahí se forma en la primera reacción, se forma alantoína, se forma agua oxigenada y esta agua oxigenada después por la peroxidasa se vuelve, o sea, con este sustrato de HBS y 4-aminoantipirina se vuelve una quinonimina roja y esto es lo que medimos en el espectrofotómetro, medimos la absorbancia y la absorbancia va a ser directamente proporcional a la concentración de ácido úrico. Son todas reacciones colorimétricas. ¿Sí? Acá se puede ver cómo se produce un producto coloreado, ¿sí? Y al mirar la intensidad del color ya podemos tener una idea de la concentración tanto de urea en el anterior como de ácido úrico. La muestra también tiene que ser libre de hemólisis y tenemos algunas sustancias interferentes, ¿verdad? La bilirrubina
el anticoagulante fluoruro inhibe a la uricasa, entonces eso hay que tener en cuenta en la toma de muestra. Y los medicamentos, los calmantes o analgésicos, que son fuertemente reductores, también el ácido ascórbico, la buscapina, si están suministrados a dosis elevadas, pueden dar resultados falsos disminuidos porque esta reacción utiliza peroxidasa. Entonces, esto puede hacer que, estos medicamentos pueden hacer que disminuya la concentración de agua oxigenada. Tenemos los valores de referencia del ácido úrico, que van a ser dependientes de la ingesta de proteínas y están diferenciados para hombres y para mujeres. La determinación cuantitativa de proteínas en orina va a ser de acuerdo al criterio profesional, o sea, vamos a tener varias situaciones en las que el médico va a pedir una determinación cuantitativa y una de ellas es cuando en la rutina observamos una eliminación de proteínas, ¿sí? Cuando, como habíamos visto en la clase de proteínas, acá tenemos una muestra negativa y acá una muestra positiva. O sea que esto nos está diciendo que el paciente está eliminando proteínas, entonces necesitamos hacer la cuantificación y eso se realiza en orina de 24 horas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la eliminación de proteínas es variable a lo largo del día, entonces por convención se tiene la eliminación total de proteínas de 24 horas. En este caso, utilizamos el reactivo rojo de pirogalol molibdato, que reacciona con las proteínas en medio ácido y da un complejo coloreado que podemos medir a 600 nanómetros. O sea, medimos la absorbancia de este producto y va a ser directamente proporcional a la concentración de proteínas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de concentración, quiere decir que el resultado va a salir en miligramos por decilitro, ¿sí? Así es como vamos a obtener el primer resultado, o sea, proteínas en orina en miligramos por decilitro. Pero, como dijimos, los valores de referencia están en miligramos en 24 horas, o sea, están en miligramos por día, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una conversión utilizando el volumen de orina de 24 horas de ese paciente. Entonces el resultado que tenemos en miligramos por decilitro multiplicamos por 10 para poder convertir este decilitro a litros y multiplicamos por el volumen de orina de 24 horas en litros, ¿sí? Y ahí vamos a tener el resultado en miligramos de proteínas en 24 horas. Entonces acá como un ejemplo, supongamos que obtuvimos una concentración de proteínas en orina de 32 miligramos por decilitro. Eso es lo que vamos a obtener directamente del equipo, la concentración. Entonces, si tenemos un volumen de orina de 24 horas de 1900 mililitros, si es en litros es 1,9 litros, ¿verdad? Entonces, para hacer el cálculo, vamos a multiplicar la concentración de proteínas que obtuvimos en el equipo por 10 para pasar a litros, estos decilitros, y multiplicamos por el volumen de 24 horas en litros. Entonces, al reemplazar, tenemos 32 miligramos por decilitro por 10 por 1,9 y el resultado es 608 miligramos en 24 horas. O sea, este resultado es el que ustedes van a recibir por el laboratorio, ¿verdad? En el resultado del laboratorio aparece directamente miligramos en 24 horas. Esto es para que entiendan de dónde sale este resultado. O sea, que acá tenemos un resultado claramente fuera de rango, siendo que tenemos un rango de 28 a 141 miligramos en 24 horas, un rango de referencia. Para la recolección de orina 24 horas, vamos a recordar que
sí, siempre se tiene que desechar la primera orina de la mañana. Y en ese momento que se desecha la primera orina, se anota la hora. Así entonces nos aseguramos que la vejiga esté vacía en el inicio de la recolección. Después hay que recoger o hay que juntar en un recipiente todas las orinas del día, incluso las de la noche, hasta ese momento, hasta la misma hora en que se anotó el día anterior, ¿sí? La orina, de ser posible, tiene que estar refrigerada en un recipiente limpio y milimetrado, o sea que para que nos dé ya una idea del volumen de orina. Se suelen utilizar estos frascos que son de boca ancha y que hacen que la recolección sea más fácil y también el transporte. Generalmente los frascos ya son proveídos por los laboratorios. Vamos a tener algunas alteraciones en el caso de la proteinuria. Por ejemplo, falsos positivos. En estos casos, orina muy concentrada, orina alcalina, hematuria, contaminación por secreción vaginal o contaminación por antisépticos que esté utilizando el paciente. Y falsos negativos en el caso de orinas muy diluidas, ácidas, microalbuminuria o proteinuria de bajo peso molecular. La tercera determinación, no, ya es la cuarta. La cuarta determinación es la determinación de creatinina. Y ojo, porque hacemos una determinación de creatinina, o sea, hacemos una determinación en sangre y una determinación en orina. Entonces, a partir de la determinación de creatinina podemos tener muchos resultados. Vamos a tener, por un lado, la concentración de creatinina en sangre, por otro lado, la concentración de creatinina en orina, y a partir de esa concentración de creatinina en orina, vamos a hacer cálculos, ¿sí? Tanto de eliminación de creatinina por kilogramo de peso y por último, hacemos el clearance o depuración de la creatinina. Entonces, la reacción en sí va a ser una reacción con el ácido pícrico. La creatinina, tanto del suero como de la orina, reaccionan con el ácido pícrico en medio alcalino y forman un complejo de color amarillo, un color amarillo brillante. Y este complejo medimos fotométricamente. Y la adición de ácido al medio permite calcular la creatinina, porque hacemos una primera reacción de creatinina con el ácido pícrico, se forma el picrato de creatinina, luego le agregamos ácido y este picrato de creatinina es eliminado con el ácido. De tal forma que al hacer la resta de las absorbancias antes del agregado de ácido y después del agregado, tenemos la concentración de la creatinina. Este es el color característico del ácido pícrico, que es el que utilizamos como reactivo. Y la muestra siempre por defecto es el suero, ¿sí? Si usamos plasma nos pueden dar resultados un poquito, o sea, con un poco disminuidos con relación al suero. Y la sustancia interferente conocida es sueros con concentraciones de bilirrubina iguales o superiores a 50 miligramos por litro, que serían 5 miligramos por decilitro. Si hay hemólisis ligera, no interfiere, o hiperlipemia o disproteinemia. En el caso de la determinación en orina, vamos a utilizar la orina de 24 horas, ¿sí? Así como les expliqué, en un recipiente limpio, manteniendo refrigerada la muestra durante la recolección. En este caso no se agregan aditivos, pero es muy importante hacer una dilución de la muestra. O sea, ¿por qué hacemos dilución de la orina? Porque la eliminación de creatinina en la orina es tan alta, o sea, la concentración en la orina es tan alta normalmente que escapa a nuestro rango de medida del reactivo.
¿sí? Entonces hacemos esta primera dilución 1 en 50 para que esa concentración de creatinina pueda entrar dentro del rango de medida de nuestra reacción, ¿sí? Acá tenemos los valores de referencia de la creatinina. Sabemos que están diferenciados entre adultos y niños y otra vez entre hombres y mujeres, ya que depende de la masa muscular. Tenemos la creatinina en orina y fíjense que cuando hablamos de orina corregida al peso corporal. Entonces, tenemos que hacer esa determinación de creatinina en orina corregida al peso, teniendo la concentración. Cuando hablamos de concentración siempre es en miligramos por decilitro, que es lo que obtenemos en el equipo, ¿verdad? La primera determinación. Cuando tenemos esa concentración, lo primero que vamos a hacer es, primero tenemos que multiplicar por 50 porque habíamos hecho una dilución previa de la orina, ¿verdad? Entonces, vamos a tener acá una concentración ya de creatinina en orina. Y si le multiplicamos por el volumen de orina en mililitros y dividimos entre 100, vamos a tener los miligramos en 24 horas. Y al dividir nuevamente esto por el peso, vamos a tener miligramos en 24 horas por kilogramo de peso, ¿sí? ¿Para qué hacemos este cálculo? Para saber si la muestra fue tomada de manera adecuada, ¿sí? Esto nos puede servir para aceptar o rechazar una muestra. Tengan en cuenta que la recolección de 24 horas es una recolección engorrosa, no da gusto, al paciente no le gusta juntar, no es algo cómodo, se tiene que elegir siempre un día en que la persona se va a quedar en la casa. ¿Y qué pasa? De repente juntó todo, recolectó la muestra perfectamente y justo tuvo una salida, se fue a algún lugar y se olvidó de tomar, de recolectar 1, 2 o 3 muestras, ¿sí? Entonces después ya no quiere volver a recolectar y lleva igual, porque el paciente no es consciente de la importancia de ese volumen de la orina de 24 horas. Por eso ustedes tienen que explicarle perfectamente la forma de recolectar y lo importante que es recolectar todo, ¿sí? Entonces, este cálculo de la creatinina en orina por kilogramo de peso nos ayuda a eso, a ver si la muestra fue correctamente recolectada. También podemos hacer así como en la proteinuria, que sería creatinina en miligramos por decilitro, multiplicamos por 10 para pasar al litro y multiplicamos por el volumen de orina de 24 horas en litros. Entonces vamos a tener miligramos 24 horas al dividir por el peso por kilogramo de peso. Siempre que hagamos estos cálculos, vamos a necesitar la edad, el peso del paciente, la superficie corporal, la diuresis de 24 horas, que es el volumen de orina de 24 horas, el sexo y la altura. Acá tenemos los rangos de referencia ya del clearance, pero primero vamos a hacer la creatinina en orina corregida por peso. Entonces, suponiendo que nuestro paciente es hombre y tenemos un valor de creatinina en orina de 65 miligramos por decilitro con un volumen de 24 horas de 1900 mililitros o 1,9 litros, para hacer la creatinina urinaria corregida por peso dijimos que vamos a utilizar la concentración de creatinina, que es en miligramos por decilitro. Al multiplicar por 10, convertimos los decilitros a litros y se multiplica por el volumen en litros. Todo esto se divide entre el peso en kilogramos del paciente. Entonces, reemplazando esto, tenemos 65, que es lo que obtuvimos, la concentración que se obtuvo, multiplicamos por 10
y por 1,9 litros, volumen de 24 horas, dividimos entre el peso del paciente y tenemos una creatinina corregida por peso de 17,15 miligramos en 24 horas por kilogramo de peso. Y habíamos dicho que esto tiene una variación en hombres, mujeres y niños porque depende de la masa muscular. Entonces, en el caso de este paciente que es hombre, tenemos un rango de referencia de 14 a 20 miligramos en 24 horas por kilogramo de peso, por lo que este valor está dentro del rango y podemos aceptar esta muestra para hacer el cálculo de la depuración o clearance de la creatinina. Esta depuración o clearance puede llegar a tener variaciones que son independientes a la tasa de filtración glomerular. Sabemos que nos ayuda a hacer una estimación de la filtración glomerular y va a tener variaciones de acuerdo al laboratorio y de acuerdo al individuo. Al laboratorio, por el método utilizado, los métodos utilizados, los equipos que se usan, también las muestras en sangre u orina, ¿verdad? Y con respecto al individuo pueden haber variaciones con respecto a la masa muscular, variaciones con edad, sexo, el tipo de dieta, la pérdida crónica, la utilización o no de suplementos nutricionales, ¿verdad? También el estado de hidratación del paciente, el recambio de creatinina, de creatinina y la genética del paciente. Entonces, para hacer el cálculo del clearance o depuración de la creatinina, tenemos que tener los valores de creatinina en sangre, de creatinina en orina. Tenemos que tener el volumen de la orina de 24 horas y siempre vamos a hacer una corrección para un área de superficie corporal promedio de 1,73 metros cuadrados en adultos. Eso es para normalizar las diferencias en masa muscular. Entonces, el cálculo de la depuración de creatinina endógena, va a ser en mililitros por minuto, ¿sí? Vamos a utilizar la creatinina en orina en miligramos por decilitro por el volumen minuto. ¿Qué es volumen minuto? Es el volumen de orina de 24 horas en mililitros dividido los minutos que tienen 24 horas, que son 1440 minutos, ¿sí? Entonces, ese valor vamos a colocar acá, multiplicamos por 1,73, que es el número que dijimos que es para normalizar la superficie corporal en adultos, dividimos entre la creatinina en sangre y se multiplica por la superficie corporal del paciente. Esta superficie corporal vamos a obtener con base en su altura y su peso. Y se puede obtener de dos maneras. Una es haciendo el cálculo, como tenemos acá, el peso en kilogramos elevado a este número por la altura en centímetros elevado a este número y multiplicado por este número. O sea, esta es una opción para hallar la superficie corporal y sale en metros cuadrados. Y otra opción es la tabla de Dubois de superficie del cuerpo, donde tenemos tres columnas. Una de altura en centímetros, la primera. La tercera es de peso en kilogramos y la del medio es la de superficie en metros cuadrados. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar una regla y unir la altura del paciente, ¿sí?, con el peso en kilogramos y la intersección de esta línea con la escala del medio nos da la superficie corporal del paciente en metros cuadrados. Doctora ¿Alguna Meta. pregunta? Sí, alguna pregunta, chicos, porque
esta explicación que acaba de dar la profesora va a ser fundamental que hayan entendido, ya que ahora vamos a aplicar y vamos a empezar a hacer todos los cálculos en nuestros pacientes. ¿Sí? Sí, es la base Bueno, para todos los cálculos. claro. Un poquito parece muy complicado, pero luego es rutinario hacerlo. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que les había comentado que además de hacer este tipo de trabajo utilizando la orina de 24 horas, también se tienen unas ecuaciones de estimación, ¿verdad? En las cuales se ingresan en este link, que lo que más se utiliza es la de la Sociedad Española de Nefrología, en la cual están puestas estas, estas, estas fórmulas para que uno vaya rellenando con los datos del paciente. El laboratorio simplemente ayuda dándole el valor de la creatinina en suero. Recuerden que que hablamos de creatinina, nosotros estamos hablando de la terminación en suero. Tiene sus limitaciones, habíamos comentado, ya que estas ecuaciones se han realizado en ciertos tipos de pacientes. Entonces, algunos salen fuera de este estudio, por lo tanto, no es aceptado para, por ejemplo, donantes, para embarazadas, para personas de muy baja talla, tanto en peso como en talla, para personas, eh, la mayoría de estas fueron realizadas en personas enfermas. Entonces, hace que tenga un cierto criterio de rechazo cuando están evaluando a personas sanas, ¿sí? Pero sirve muchísimo porque ayuda en el tiempo. Muy bien. Esta página, quiero que le quiten una fotito, ya que está totalmente colocada los valores de referencias que vamos a utilizar, y uno de ustedes va a tener la particularidad de hacer la referencia de nuestro paciente totalmente. Bueno, sáquenle una foto. ¿Ya? Ok. Bueno, vamos a empezar con nuestros pacientes. Vamos a necesitar la competencia de ustedes. Las personas que van a ser llamadas van a tener la tarea de hacer este trabajo, y luego todos juntos vamos a empezar a valorar. Doctora Silvia, ¿será que me puedes dar? Van a quitarle una foto. Bueno, voy a empezar a llamar. Luz Aguilera. ¿Estás, Luz? No, parece que no está. No está. A ver, Sara Altenburger. Presente, profe. Hola, Sara. Hola. Sara, Sí. vos vas a calcular la superficie corporal. Mira, acá tenemos un paciente masculino de 43 años, tiene 80 kilogramos de peso, tiene una altura 1.72 metros, orinó 2.800, ¿verdad? Para utilizar la superficie corporal, para hallar, vas a utilizar esta fórmula, ¿sí? Sí. Esa es tu tarea. Bueno. Ok. Otra persona. Leslie Álvarez. Presente, profe. Leslie. Mira, a vos te toca, voy aquí a anotar tu nombre acá. Leslie. Leslie, a vos te toca calcular de este paciente la proteína en miligramos en 24 horas. Acá tenés
cómo se hace eso, ¿sí? ¿Qué datos vas a tomar? Y vas a decirme cuánto te salió, ¿ok? Dale, profe. Ok. ¿Otra persona? Gladys Argüello. Presente, profe. Hola, Gladys. Tan. Gladys, vos vas a hacer el cálculo de la creatinina en orina expresado en miligramos 24 horas por kilogramo de peso. ¿Cómo se hace eso? Acá está arriba. Mira, vas a tomar la orina en miligramos, 63 por el volumen 2800 dividido 100 y luego cuando hagas todo eso le vas a dividir por el peso del paciente. ¿Está? Ok. Ok. ¿Otra persona? Matías Candia. ¿Estás, Matías? No está. Se le ve, pero no está. Recuerden, por favor, que se les va a poner ausente a los que se les llama, ya que supuestamente están en la reunión, pero en realidad no están. Esos A son ver. los fantasmas. Mauricio Costa. No Él está recién tampoco. apareció que abandonó la reunión, no sé si tiene algún problema. Ah, ok. Mauricio entró temprano. He visto yo. Pero ahora parece que ya no está. Ok. Flor da Silva. Presente, profe. Flor, Sí, Flor, presente. vos vas a calcular el clearance del paciente. Mira, vas a hacer por esta fórmula. Y le vas a pedir a Sara que te dé cuánto le salió su superficie corporal para poder poner acá el dato. ¿Ves? ¿Ves mi cursor? Sí, veo, profe. Ok, te toca eso, Sara. ¿Otra persona? Profe, ya tengo el resultado de la superficie corporal Sí, vamos para a... pasar a la compañera. Ok, decirle nomás ya y te va a escuchar. 1,971. 1,971. 1.9 entonces sería, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, ok. 1,9, profe. Bueno, vamos a hablar con otra persona. Javier Diarte. Hola. Hola, Javier. Sí. Javier, mira, vos vas a entrar en este link. Mira, acá. Y Sí. vas a calcular el clearance por calculadora de estimación. Y vas a mirar, vas a encontrar ahí, primeramente te va a decir Crocov, ¿sí? Y le vas a ir colocando los datos. Luego de eso, va a haber uno que te va a decir MDR6. Ese no vaya a utilizar. Hay otra fórmula. Luego de que al abrir te vas a encontrar con el Crocov. Luego hay una fórmula más que no vas a usar. Vas a hacer correr un poquito y le vas a encontrar a este signo, ¿verdad? Y este vas a utilizar porque esta es la que se usa ahora. CKD EPI. ¿Sí? ¿Está? Bueno, Ok. Bueno, tienen medio segundo para terminar este trabajo. Mientras tanto, voy a pasar para el paciente 2 para empezar a dar la distribución de trabajo. De vuelta empezamos, doctora. A Paciente ver, 2. Anaí Cabral. ¿Están ahí? Bueno, no está, parece. No está. Ausente. Melina del Valle. Sí, estoy, profe. Melina. Sí. Melina.
A vos te toca el paciente 2. Vas a quitarle una fotito porque vamos a regresar otra vez al 1. Y vas a calcular la superficie corporal del paciente, Está bien. teniendo el peso y la altura, ¿sí? Ok. Siguiente persona. Nancy Genes. Sí, profe. Nancy, vos vas a calcular de este paciente 2, vas a calcular la proteinuria de 24 horas. Acá tenés la fórmula, ¿sí? Profe, sí, ya tengo el El resultado. que está en verde es, ¿verdad, profe? Ah, no, el lila. Proteína. Sí, un momentito, vamos a regresar después al paciente 1. Ahora estamos haciendo otra cosa. Otra persona. Valeria Gracia. Sí, profe, estoy presente. Valeria, vos te va a tocar hacer el cálculo de la creatinina en orina en miligramos 24 horas por kilogramo de peso. Acá tenés toda la forma de hacerlo, ¿sí? ¿Está, Valeria? Sí, profe. Ok. Siguiente. Tirsa Brites. Estoy, profe, presente. Tirsa, Sí, Tirsa, vos vas a hacer el CLIRAM. El CLIRAM por esta fórmula, ¿sí? ¿Está? ¿Me dale, escuchas, profe. Tirsa? Sí, te Ok. escucho, profe. Bueno. ¿Y otra persona? A ver, Alvarenga Marcos. No, ese no creo que esté. Él siempre falta. Está, acá le veo. Que escribió su nombre. Está ausente. A ver quién más puede ser. María Luján Caballero. María está. Luján Caballero. Le veo, pero no. No está tampoco. No. Fátima Armoa. Se fueron Fátima. todos juntos. Yo le veo conectada a ella. Bueno, a ver quién. Belén Bauman. Sí, profe. Belén, a vos te Para toca hacer Belén acá. Belén. Te toca ingresar en este link y calcular el CLIRAM por fórmulas, el CROCOF y el MDR-CK-EPI, ¿sí? Bueno. ¿Está? Ok, bueno, vamos a pasar al paciente 1. Voy a salir acá para poder resultados del paciente 1. Bueno, vamos a hablar con Sara. Sara, Sí, profe. bueno, me vas a decir cuánto te salió la superficie corporal. Me salió 1,9 metros cuadrados. 1,9. Muy bien. A Sí, mí me salió 1,97. Pero sí, ya así también, profe. está. Bueno, perfecto. 1,97. Perfecto. Ahora vamos a hablar con Leslie. Leslie, ¿cuánto te salió la proteinuria? Estoy haciendo todavía, profe. ¿En serio? Ok, apúrate más porque es muy facilón y después, Gladys. Gladys, Sí, profe. ya tenés la Con la creatinina en corrección con orina. el peso corporal, Sí, 22,05 puede ser. perfecto. 22. Ya tenemos. Gracias, Gladys. Flor, Sí.
4.13, Flor. o sea, 4,13 me salió, profe. El Clearam. Sí, ¿Eh? no sé si, No, no sé si calculé no, mal, pero 4,13 me calculaste salió. mal. Voy a Calculaste volver mal, a calcular. Dale. por favor. Luego, Javier. Profe, voy a buscar mi calculadora un rato porque desde mi celular nomás calculaba. A lo mejor por eso no me salió. Voy a buscar. Un ratito. Ok. Javier, Sí. ¿cuánto Hola. te salió por Krokov? Superficie corporal me sale 1,95. No, yo quiero que me IMC, digas el Clearam. El Clearam. Fíjate que ahí está el Clearam, que dice corregido. ¿Sí? Está bien, yo también. 1,52. No, 1,52. no, no. Decime cómo hiciste. Vamos a hacer Me pide juntos. ¿Sí? edad, peso, talla, Edad. 43. Peso 80. Peso Talla, 80. talla Edad 1,72. Edad 1.70. 43. Sí. Después, creatinina te pide. Ese puse 63. No, Creatinina en orina. pero ahí te dice creatinina. Cuando te dice creatinina, ¿te acordás que es en sangre? Tiene que ¿Mm? ser en sangre. Claro. Cuando, Ah, cuando encuentran la palabra urea, ácido úrico, creatinina, siempre está referido a sangre. Ahora nomás yo les pongo así en sangre porque estamos aprendiendo, pero nunca más le van a encontrar así, ¿sí? Bueno, hace de vuelta entonces, Javier. ahí ¿Te sale puedo 74. ¿Eh? ¿Cuánto? 74,59. 75. 74,50. Sí. 75 por Crocó. Bueno, ¿y ¿Me por puedo el interrumpir otro? un ratito, Doc? Sí, 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 No, solamente sí, para decirle que justamente esas fórmulas son para estimación y se puede hacer dentro del consultorio con el resultado de creatinina que tienen ellos del control del paciente. ¿Entendés? Para que sí, entiendan nomás que no van a usar el de creatinina en orina, que van a usar el de sangre. Profe, claro. Sí, ya me ¿quién salió vos otro sos? resultado ahora. Hice desde mi calculadora. Me salió 84,04. El Cliram, Sí, 84. sí. Muy bien. No sé si ese Entonces, sale. 84. Está perfecto. Profe, Eh, sí, la proteinuria puede ser 2072. perfectísimo. Súper perfecto. Ahora le esperamos a Javier con la CK-EPI. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Me dice raza blanca, raza negra, dice. Y nosotros habíamos conversado en la clase que utilizamos como raza blanca, porque realmente ninguna de las dos somos, ¿verdad? Porque estamos mezclados, pero la raza negra pura es la que tiene otro nivel porque tiene más creatinina. Entonces utilizamos como parámetro raza blanca. Decime cuánto Sí, te salió. 68,1. 68. Entonces vamos a Sí. colocar 68. Ok, perfecto. Voy a pasar ahora. Ahora ya tenemos todos los valores. Están súper bien calculados y vamos a empezar a observar los resultados del paciente. Fíjense, cuando se le pide esta valoración, se dice que un paciente necesita una valoración de la funcionalidad renal cuando tiene cuando tiene 60 años o mayor de ellos. Cuando es hipertenso,
tiene problemas cardíacos de insuficiencia, obesidad o también el diabético, ¿sí? Entonces, en todos estos tiene una gran importancia este estudio, ya que utilizando solamente la parte rutinaria, no se puede visualizar el daño incipiente que puede tener el glomérulo y el túbulo. Acuérdense ustedes que pueden tener ureas elevadas sin que sea el paciente renal, que son la uremia prerrenal. Puede ser también postrenal, ¿verdad? Acuérdense que esta funcionalidad renal se hace caminito por camino, ¿verdad? Entonces, ustedes como clínicos deben visualizar mucho antes para que puedan tomar las medidas necesarias y no dejar que su paciente que tenga una mejor calidad de vida para comenzar, y si se acerca a la diálisis, ir preparándole al paciente, ¿sí? En este caso tenemos un masculino de 43 años nada más. Sus criterios para pedir pudieron haber sido cualquiera de los que habíamos detallado. Tiene 80 kilos, 1.72 y orinó en 24 horas 2.800 mililitros. Muy bien. La superficie corporal que fue realizada por la fórmula, o si tienen ustedes en su consultorio la tabla de Du Bois, se puede calcular por ello, o actualmente lo hacen a través de sus celulares. Esto está en metros cuadrados. ¿Para qué se utiliza eso? Para hacer el cálculo del clearance, ya que el clearance es la cantidad de sustancia que se elimina por el riñón en una unidad de tiempo, ¿sí? Bueno, fíjense, este paciente hicimos la proteinuria en miligramos por decilitros. Como esto está referido a 24 horas, sale que tiene 2.072 miligramos en 24 horas. Su valor de referencia, fíjense, es de 28 a 141. Está, no sé, 100 veces más. ¿Y qué significa proteinuria? Significa fallo en los túbulos. Es el inicio o es uno de los parámetros en el cual te está diciendo que este paciente va a ser renal o ya es un paciente con grandes alteraciones renales. Fíjense, 2072. ¿Cuál es la proteína eliminada? La albúmina, ¿sí? Bueno, ahora queremos saber si esta 2800 estaba bien tomado en cuanto a que no desperdició nada. Acuérdense, chicos, que el paciente debe comportarse como se comporta diariamente. Porque cuando se le explica esto, a veces el paciente piensa que no debe tomar ni una gota de agua o que debe tomar inmensas cantidades de agua. Hay que decirle que se comporte exactamente como es su hábito, ¿sí? La misma forma para que se pueda tener indicio de cómo va ese riñón eliminando su orina. Y nos dio el número 22, que ya está corregido en orina de 24 y por su kilogramo de peso. Nos fijamos acá y vemos que está fuera de el valor de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que esta diuresis no es correcta, ¿sí? Por lo general, se le vuelve a pedir otra emisión de orina para poder hacer. Acuérdense que el clearance se tiene que tener el valor de creatinina
de creatinina, que es en sangre, y el valor de la creatinina en orina de 24 horas. Tenemos que quitarle la sangre y tenemos que tener la orina. Eso es el laboratorio. Acá se demuestra que esta excreción está mal tomada. Por lo tanto, ¿en qué va a influenciar? En el valor de la depuración de creatinina que realizamos. Fíjense, acá su valor está súper normal. Dijimos en la clase pasada que cuando se acerca al 60, o es menor a 60, quiere decir que este paciente es ya un paciente renal. Fíjense, otra cosa, la creatinina en sangre estaba normal. Miren, súper normal estaba. 1.28. Acuérdense que esta creatinina es traicionera. A veces ustedes van a tener pacientes que tienen súper normal, pero su depuración ya va disminuyendo. A esta persona se quedan ustedes supuestamente tranquilos con este 84, pero se quedan con la espina atravesada ya que está mal tomada la muestra, ¿sí? Al hacer el cálculo estimativo por fórmula, fíjense cómo cambió la película. Este Krokov la había comentado en clase que ya no se utiliza tanto esta fórmula. ¿Por qué? Porque el estudio que se hizo en una población de cantidades menores y de pacientes sumamente renales. Entonces tiene un 10 o 20% de subestimación. Sin embargo, la que se está usando es la CKT-EPI-CR, que es la estimación para enfermedades renales basadas en la creatinina. Y miren lo que es la situación. Este señor se acerca muchísimo al 60. Está normal, pero es diferente tener 68 y tener 84, ¿sí? Entonces, a esta persona hay que volver a repetirle en 6 meses o tal vez antes, porque tiene mucha cantidad de proteínas. El nefrólogo seguramente que va a hacer alguna estimación acá, alguna medicación para evitar que empiece a filtrarse tanta cantidad de albúmina. ¿Ven ustedes cómo por ejemplo, también tenemos estos datos? El señor es un paciente diabético, es un paciente compensado aparentemente, a pesar de que pasó un poquito, hasta 6,5, pero se le puede considerar todavía bastante honesto en su parte de diabetes. Tiene el ácido úrico, empieza a elevarse, que es la famosa hiperuricemia del paciente renal. Cuando el riñón no depura, ¿dónde se queda? Se queda en sangre. Tiene un poquito alta la urea, tiene alta el ácido úrico, tiene normal su creatinina. Ustedes acá, si le hicieron a este paciente por primera vez, han descubierto muchísimas cosas en él. Y ese descubrimiento hace que ustedes ya le manejen como un paciente supuestamente renal, y la calidad de vida va a mejorar de esta persona si es que ustedes pueden visualizar esto. ¿Comprenden, chicos? ¿Me pueden decir sí, no, tal vez, a lo mejor? Bueno, vamos a trabajar ahora con el paciente 2. Voy a salir otra vez acá para poder llenar. Paciente 2. Este es una mujer de 65 años, 63 kilogramos, unos 55 de altura y orinó 2.900.
Vamos a hablar con Melina. Melina, Sí, profe. ¿cuánto Mi te salió superficie la superficie? corporal salió 1,65 metros cuadrados. Perfectísimo. Perfecto. Ahí está. Dale, profe. 1,65. Nancy, Sí, profe. La proteinuria me ¿cuánto salió te salió la 203. proteinuria? 203. 203. Espera que voy a mirar cuánto me salió a mí. Sí, está perfecto. 203. 203. Ahora me vas a decir la creatinina en orina. Valeria, 0,86, profe. en orina de 24 horas. Ese está mal. Corregida ya. Así Sí. ¿Está mal? está mal ese. Está mal. Voy a hacer de nuevo, profe. Está mal. Por favor. El Clearan le tocó a Tirsa. Tirsa, Sí, profe, a mí me Tirsa. salió 30,3. Ese sí está perfecto. 30,3. Perfecto. Y a Belén, A mí me salió 29,67. el Krokov. Sí. Sí. ¿Cuál te tengo que decir, profe? ¿El corregido o el que no es corregido? El corregido. El Ah, corregido. 31,7. Ese sí. 31,7. 37. Y 3. Con un decimal nomás manejamos. ¿Y el otro? Bueno. 27,5. Perfectísimo. Siempre tiene que ser corregido, Belén, porque viste que acá Bueno, profe. depende de la masa muscular. Entonces, siempre ustedes cuando reciben, tiene que estar por metros cuadrados o por kilogramo, porque la creatinina depende de la masa muscular, ¿sí? Tengan en cuenta ese detalle. Gracias, Belén. Me voy otra vez ¿cómo que se llama? A Valeria. Valeria. Sí, te escucho, profe. No sé, pero a mí me sigue ¿Cuánto te saliendo 0,86 el corregido. No sé qué hice mal, la verdad. Ponen poco 27. Sí. A ver, vamos a hacer Pero si me dice 27. creatinina, no tiene que ser sangre, profe. Amor, Yo usé estamos 1,88. hablando, mira, estamos hablando del cálculo de la creatinina en orina, miligramos 24 horas por kilogramo de peso. ¿Cómo vas a usar este si nosotros estamos hablando de este? Ah, ya. Entonces eso se puso mal. 27. ¿Ya está? Y Tirsa, 12,4 puede ser. 12,4. Híjole. Corregido ya. ¿Qué cosa es? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es lo que me habla? ¿Tirsa o Valeria, Valeria? profe. Ay, Valeria. Dios mío, ustedes me quieren volver loquillas. Ahora sí, ahora está bien. Ahora sí. Ok, y Tirsa. Bueno. Tirsa. Yujú. Hola, profe, me salió 30,3. Perfecto. Bueno, 30,3. Voy a poner acá para poder mirar. 12 y 30,3. Ah, ya me dijiste, parece. Ok, vamos a evaluar ahora a nuestro paciente. Bueno, esta es una mujer
de 65 años, tiene 63 kilos, tiene una altura de 1,55 y orinó 2.900. Tenemos como dato que tiene una uremia, ¿sí? Tiene 100 de urea y el valor es hasta 50, el doble tiene. Su ácido úrico hasta 6 es normal, que tiene un poco elevado. Su glucosa es normal, esta no es una paciente diabética, ¿sí? Pero es urémica. Al hacer la creatinina, vamos a ver en sangre, ya se encuentra elevada la creatinina. Hasta 1.1 es normal. Paciente ya con problemas renales. 100 de urea, 1,88 de creatinina. Pero ustedes le hicieron la funcionalidad renal. Vieron que sus proteínas están ligeramente elevadas, pero ya están elevadas. Ya está eliminando albúmina por orina. Tiene 203. Es diferente al otro que tenía 2000. Esta tiene 203. Ahora, vamos a mirar qué tal recolectó su orina de 24. ¿En dónde vamos a mirar? Acá. En la creatinina en orina de 24 horas corregida por el peso. De 11 a 20. Perfecto recolectó esta señora su orina. Por lo tanto, nuestro clearance al hacer va a ser también, va a tener exactitud. Miren un poco la sorpresita de esta señora. Tiene 30,3 por laboratorio, 31 por Krokov y 27,5. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es una renal? ¿Me puede decir alguien sí, no, tal vez? ¿Alguien me puede decir si es ya una señora con un daño renal? Hola. Acá está el valor del clearance. ¿Quién me puede decir? Hasta desde 66 es normal. Ella tiene 30,3, 31,3. Por todos los medios está cerca de los 30. ¿Es una paciente renal? ¿Sí o no? ¿No sería así, profe? Profe. Sí. Es súper renal esta señora. ¿Sí? Fíjense que no depura absolutamente. Su glomérulo está... Miren, esta fórmula, si bien es cierto, le sale diferente con el laboratorio, pero muy cercano, la información que ustedes están recibiendo es que este glomérulo, este riñón, estos riñones, no depuran. ¿Por qué tiene alta la urea? Esto está contaminada esta señora, ¿sí? Tiene sí que todavía poquito de creatinina en sangre, porque con esta depuración tendría que haber tenido 3, 5,88, bastante alto en sangre. Cuando no depura, ¿dónde se van las toxinas? Lo vamos a encontrar en sangre, ¿sí? Esta es una señora de un compromiso renal. Es un compromiso renal que va camino a la diálisis. Si esto vuelve a bajar, porque esto es un daño irreversible, difícilmente ya puedan revertir un glomérulo dañado de esta manera. Entonces, hasta cierto punto va a poder aguantar el nivel tóxico que pueda tener en su organismo, pero después se va a tener que dializar, porque no puede convivir. Si esto le sube, a algunas personas le sube a 200,
su urea y su creatinina se va a 13, 14, está totalmente borracha, totalmente obnubilada de las toxinas que tiene. Esta es una paciente renal, totalmente renal, ¿sí? Ven ustedes la importancia de la interpretación de cada uno de estos analitos y para qué puede servir. Fíjense ustedes cómo se hace camino al andar. Esta señora tiene 65 años. No sabemos si es la primera vez que se está haciendo este clearance o si ya se hizo un seguimiento. Generalmente, a partir de los 60, es rutinario hacerse por lo menos una vez al año. Pero si tiene esos criterios que habíamos dicho, obesidad, hipertensión, insuficiencia cardíaca o ser diabética, hay que seguirle al paciente, tenga la edad que tenga, y hacerle por lo menos 2 veces al año esta funcionalidad renal. Esta se llama funcionalidad renal. En este te cuenta la fisiología renal del paciente. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, espero que entiendan, chicos, porque es sumamente importante. Bueno, acá les traje otros pacientes. Miren un poco este, tiene 14 años nomás. 14 años. Fíjense, la creatinina en el suero está súper normal. Miren, en niños, como su masa muscular es más pequeña, es más chico su valor, es hasta 1.1. Nosotros le miramos a la creatinina, está súper normal. Miramos que orina bastante bien, 4.300 orina, ¿sí? Muchísimo orina este niño. Tiene un peso de 57 y una altura 1,68. No está gordo el nene, ¿verdad? Para nada. Y al hacer el clearance por laboratorio, vemos que depura perfectamente. Por lo tanto, vamos a mirar qué tal. Acá está el pequeño detalle. La creatinina en orina corregido por kilogramos está fuera de rango. Este 4.300 está mal tomado. Entonces, este 154 probablemente no sea el adecuado. Habría que hacerle una fórmula estimativa, pero vamos a tener el problema de la edad. Las fórmulas estimativas, hay otra fórmula que no está en esa plantilla, que es para pediatría. Entonces, ahí otra vez van a tener ustedes otro tipo de criterio, ya que el nefrólogo infantil es diferente al nefrólogo del adulto. En este caso, esta criatura seguro que se va a ir a la nefrología infantil para ver cuáles son sus parámetros adecuados. Vamos a fijarnos un poquito en su proteinuria. Aparentemente está súper bien también. En este momento, esta criatura no tiene ninguna alteración renal. ¿Por qué le pidió su doctora o su doctor? Ahí ya estriba la clínica de cada médico, ¿sí? ¿Por qué le pidió? Esto no se pide así en forma rutinaria. Está dedicado a un cierto tipo de pacientes, ¿sí? Vamos a mirar otro. Esta es una mujer de 58 años. Tiene una creatinina normal. No. Ligeramente elevado. Generalmente nosotros cuando tenemos así 1.25, 1.40, no nos impresiona tanto, ya que la creatinina pues es muy macabra, ¿verdad? Nos fijamos en el volumen de la orina de 24, aparentemente está súper bien,
2600. A ver un poco, tiene sobrepeso esta señora, muchísimo. 96 kilos tiene contra 1.64. Tiene aproximadamente 30 kilos de más. Y miren un poco cómo le salió su Clearan. Bajísimo, inferior a 60. Paciente renal. Paciente renal. ¿Sí? Miren, vamos a mirar un poco cómo le salió su excreción de creatinina. Está por debajo. También está mal tomada la orina. Pero vamos a hacerle a esta señora la calculadora de estimación y seguro que va a ser parecido a este. Miren, si ustedes solamente le pedían creatinina, urea y creatinina, a lo mejor esta señora tiene una urea de 70 y creatinina 1.25. Demasiado poco tiene, le decía, ¿verdad? Sin embargo, su glomérulo ya no funciona. Miren cómo tiene las proteínas. 3.822 miligramos en 24 horas. Esta persona hace muchísimo ya es renal. Lo primero que se altera es la cantidad de proteínas. Lo primero que se excreta es la albúmina. Entonces sus ojos, la primera cosa que tienen que pedir es proteinuria. Esto se hace todo junto. Proteinuria y Clearan de creatinina. Si quieren ser más exquisitos, pueden pedir microalbuminuria y ese sí les va a hacer mucho antes, muchísimo antes, les va a hacer el diagnóstico. Bueno, que les quise mostrar acá, les quise mostrar seguramente algo, por eso puse acá. Acá está bien tomada la orina, ya tiene creatininas altas. Miren un poco su depuración. Paciente renal. Acá, cuanto más bajo le sale el Clearan, peor está el paciente. Esa es la verdad, ¿sí? No se vayan a olvidar de este pequeño detalle. Depuración de creatinina baja, creatinina en sangre alta. Paciente renal. Esta es una paciente renal. También elimina proteínas por orina. Bueno, demasiado, ya les puse ejemplos. Cuando ustedes estén estudiando, van a ir analizando. Estos son todos pacientes que tenemos allá en el hospital. Miren un poco acá. Este paciente tiene 5.500 del volumen de orina. Hay que hacer el cálculo. Acá solamente le pidió proteinuria. No sabemos si 5.500 está bien tomado. Tenemos que hacer la creatinina en orina corregido por el peso para saber si 5.500 está adecuado. Los pacientes que son renales, los pacientes renales trasplantados, generalmente tienen esta diuresis, 5.500, 6.000, 7.000. No concentran absolutamente. Pero no sabemos de esta paciente, Ana, cuál es la historia de esta persona, ¿sí? Bueno, ahora, ustedes se acuerdan que hablamos de el paciente ya dializado, ¿sí? Entonces, el médico indica urea sistémica, arterial y venosa. ¿En qué tipos de pacientes se pide esto? En los que se están dializando. ¿Qué quiere saber el médico? El médico, al pedir estas tres cosas, quiere saber cómo está la fístula, si no se trancó su fístula. ¿Cómo se toma la muestra de sangre? Se toma de la arteria, de la vena y del otro brazo. ¿Cómo sabemos que es de la arteria? Se toma porque tiene latido. La vena no tiene latido. ¿Se puede tomar la muestra de una sola vez? Claro que sí.
por supuesto con jeringas diferentes. En uno le clavamos en la parte de la arteria, en otro en la parte de la vena y la sistémica en el otro brazo, ¿sí? Entonces, si esto sale mal, está obturada la fístula y este paciente lamentablemente se tiene que operar del otro brazo para volver a colocarse su fístula. Cuando se pide prediálisis, postdiálisis y prediálisis, la urea, ¿qué es lo que quiere saber el médico? Quiere saber cómo está el filtro de su aparato, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el filtro del dializador está ya muy utilizado, no se filtra la sustancia que sale del paciente, ingresa en el filtro y tiene que salir limpio. Entonces, si es menos del 65%, se debe cambiar el filtro. Entonces, se le toma la sangre antes de entrar a la diálisis, luego se le toma después de 4 horas, le vuelven a sacar la sangre y en el laboratorio nosotros hacemos esto. Hacemos la determinación de ambas muestras por separado, por supuesto, y calculamos. Si esto sale menor a 65%, entonces este filtro debe cambiarse, ¿sí? Bueno, un flash, nuevamente vamos a hablar sobre la orina. Les comenté los diferentes colores que podemos tener y el aspecto. Claro, poco claro, turbio. Nosotros generalmente ponemos límpido, ligeramente turbio y turbio como aspecto. El color puede variar: amarillo claro, amarillo ámbar, rojo, marrón. Fíjense, por ejemplo, este aspecto es purulento, ¿sí? Color verdoso. Esta es una orina medicamentosa, este color anaranjado. Esto generalmente ciertos medicamentos hacen que tenga este color. Esta es la orina colúrica, que al agitar va a tener la espuma de la bilirrubina. Podemos tener colores verdosos, colores azulados, que generalmente son medicamentosos. Acá está tomando azul de metileno y acá no sé qué otros medicamentos que pueden colorear de esa manera la orina, ¿sí? Utilizamos estas tiras de orina que tienen la orina, la química seca impregnada, en el cual les mostramos a ustedes la presencia o ausencia a través de unas cruces. Acá tenemos la glucosa, una cruz, 2 cruces, 3 y 4 cruces. Bilirrubina, cetonas, ácido ascórbico, la densidad. Acá arriba tienen ustedes la densidad, la presencia o ausencia de sangre, el pH, tienen acá arriba la escala de pH, las proteínas, que son la eliminación de la albúmina, que también le expresamos a través de esta tira por cruces, ¿sí? Urobilinógenos, nitritos positivo o negativo, y la presencia o ausencia de leucocitos. Esto se coloca dentro de la orina y se lee inmediatamente. Actualmente este equipo es la automatización de esto. Tenemos en IPS, esto ingresa acá, hace toda la parte química y luego ingresa en esta zona, hace el sedimento y nosotros observamos en la pantalla lo que aparece en el sedimento y informamos. ¿Cuáles son las probables cosas que podemos informar? Leucocitos, células epiteliales, hematíes, filamentos de mucosa, esporomicóticos, bacterias, los cristales. Miren, este es pH alcalino, este es en forma de ataúd, es el fosfato triple, fosfato amónico magnésico, ¿sí? Acá tenemos
los fosfatos en forma de amorfos, talacistina. El ácido úrico tiene muchísima variedad. Hay hermosísimos ácidos úricos. Tenemos los uratos amorfos, tenemos los oxalatos en diferentes formas, en forma de sobre o así en esta forma. Esto perfectamente se ven en las orinas. ¿Cómo se informa? Hay dos formas de informar. Esta es la forma que informamos a través de esta tira, ¿ven? No detectable, no detectable, no detectable, sangre 3 cruces. Del sedimento observamos al microscopio, informamos por campo, de 12 a 14 por campo, hematíes de 22 a 24 por campo, células epiteliales de 28 a 30 por campo, ¿sí? Moderada cantidad, bacteria abundante cantidad. Esta es una forma de expresión de un informe de orina completa o de orina de rutina. Actualmente, a través de este equipo, se informa en partículas, ¿sí? Y fíjense cómo es. El leucocito 59,4 partículas por cada microlitros, y está acá la forma de la interpretación. Menor a 10 partículas, que también tiene su equivalente por campo. De 0 a 4 por campo quiere decir esto. Acá tenemos 59,4. Entonces nos vamos acá. De 51 a 200. ¿Qué significa por campo? 30, 40 por campo. Esto es patológico, ¿sí? Y así sucesivamente. Esta es la nueva expresión de cómo se les va a ustedes el informe de las orinas actuales a través de la parte automatizada que en los hospitales se tienen en este momento, ¿sí? Bueno, chicos, hemos llegado al final de nuestra clase, ¿verdad? De nuestro trabajo. Ustedes en este momento hemos tratado conjuntamente con la doctora Rosana y la doctora Silvia de abarcar toda la parte de bioquímica clínica que aparece, que es útil, que es rutinario, que aparece en la emergencia, en la urgencia, de tal manera que ustedes puedan poder, y si pudieron, ¿cómo se llama? Valorar y tener, haber aprendido, van a poder leer perfectamente un hemograma, ya que conocen ustedes el tema del eritro, saben totalmente la parte de blancos, qué significa el aumento, qué significa la distribución. Saben, les hemos enseñado cómo es un paciente anémico, en qué tienen que mirar, cómo pueden clasificar a la anemia. Están en condiciones, les hemos contado. Les hemos dicho también que las plaquetas actualmente se informan dentro del hemograma, pero esto se hizo a través de la automatización, ¿sí? En algunos lugares van a tener que pedir hemograma más plaquetas. La parte renal, ahora, fíjense, urea y creatinina. Este es un renalazo. 160 tiene de urea, 7,17 de creatinina. Este sin lugar a duda. No hay nada que hacer con esta paciente renal total. Los electrolitos en los pacientes renales son muy variables, ¿sí? Especialmente el potasio. Por eso, el paciente renal debe ser monitoreado. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase anterior les hemos dado cómo se le monitorea a un paciente renal? ¿Sí? Acá nuevamente les puse la eritro. Ustedes están preparados para interpretar una crisis sanguínea. Saben cuáles son los análisis y a qué vía corresponden cada uno de ellos. ¿Qué significa el alargamiento
de estos valores. Si es que aprendieron Crasis, les felicito, porque en una mirada ustedes se pueden dar cuenta cuál está alterado, ¿sí? Acá tenemos la parte hepática. La parte hepática muchísimo hicimos. La parte de proteínas también hemos tocado. Miren acá, 4,5 tiene proteínas totales. La albúmina está baja, paciente crítico. El calcio, el fósforo, el magnesio, esto es lo que nos dimos, ¿sí? Pero como ustedes saben, en fisio pensamos que van a tener adquirido juntamente con los electrolitos. Saben analizar cuando una glucosa está alterada, cuando una glucosa corresponde a un paciente diabético, cuando una glucosa está en ayunas alterado. Saben interpretar la hemoglobina glicada. Comprenden perfectamente que el pedido del perfil lipídico debe ser bien hecho para que tenga un valor de diagnóstico y de pronóstico. Saben que cuando los triglicéridos están por encima de 400, no podemos valorar las LDL ni las VLDL porque interfieren. Entienden que cuando un paciente es cardíaco, deben de pedir troponina y esta troponina debe ser seriada, ¿sí? Para eso nosotros les hemos mostrado muchísimos casos. Esta nuestra clase siempre ha sido de casos para que ustedes entiendan. Y esta es una pequeña despedida que le hacemos la doctora Rosana, la doctora Silvia y yo, que nos despedimos de ustedes sin abrazos, ni apretones, ni tampoco de sacarnos la foto, ¿verdad? Concluimos nuestro trabajo. Esta pandemia nos hizo reaccionar y valorar la vida. Con mucho sacrificio, voluntad y horas de estudio, ustedes lo están logrando. Pero queda todavía un largo trecho. Esperamos que sean personas íntegras, que puedan cultivar valores de un buen profesional, que es la capacidad, humildad, ética, compasión, justicia y prudencia. Sepan escuchar, sepan defender su verdad, respetando siempre a los demás. Defiendan y honren a la vida. Nosotras hemos procurado hacer lo mejor posible para ustedes. Seguramente que va a haber muchas falencias. Estamos a disposición de ustedes. Ya saben dónde encontrarnos. Dios mediante vamos a estar el año que viene en la facultad, pero también estamos en el hospital. Les damos muchísimas gracias por haber formado parte así, un chiquitito de su formación. Y por supuesto les deseamos lo mejor para su vida. Hasta siempre. Y queda el recuerdo de la pantalla de ustedes, ¿sí? Y este es nuestro laboratorio. Que tengan buen día. Hasta siempre. Muchísimas gracias, profes. Gracias, profes. Gracias, Bueno. profes. Gracias, profes. Gracias, profe. Gracias, chicos. Gracias a todos, buen resto de jornada y éxitos. Les deseo lo mejor. Sean que honestos, chicos. No sean... Sí.